Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a un nuevo podcast de la asignatura de español en tu libro, páginas 136 a 138, para trabajar la práctica social del lenguaje número 11, conocer una canción de los pueblos originarios de México. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que conozcas y aprecies la tradición oral de los pueblos originarios de México a través de canciones indígenas y expresiones literarias como la rima y las adivinanzas. Esta es una práctica social muy bonita porque vamos a leer y a conocer expresiones literarias en lenguas que se hablan aquí, lenguas indígenas, que muy pocas veces prestamos atención a las lenguas indígenas de nuestro país. Vamos a la página 137. Dice, lo que conozco. México es un país multicultural, es decir, en él se mezcla una gran cantidad de cultura y, por supuesto, de lenguas. Muchas de ellas están en riesgo de desaparecer ya que, debido a causas muy diversas, tienen cada día un menor número de hablantes. Sin embargo, es importante conocer sobre ellas, pues son parte del legado de nuestros antepasados. Las lenguas indígenas pertenecen a grupos lingüísticos muy amplios y se hablan en América desde hace mucho tiempo. Su influencia en la construcción del español que se habla en el continente es muy importante. Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en México existen 11 familias de lenguas indígenas, 68 lenguas indígenas y 364 variantes de estas. Por ejemplo, a la familia Yuto-Azteca pertenecen, además del náhuatl, el pápago, el yaqui, el tarahumara, el pima, el mayo, el tepehuán, el cora y el huichol. Si se dan cuenta, en la actividad del día anterior, ustedes entraron a esta misma página, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y ustedes escribieron estas 68 lenguas indígenas que se hablan aquí en México, que son como las lenguas indígenas oficiales, hay escritas que tienen validez en las regiones donde se hablan. Y pues un punto importante aquí es que nosotros en historia, si nos vamos a la asignatura de historia, yo sé que, maestra, pero ¿por qué historia? Bueno, porque tiene relación con lo que estamos viendo aquí. Estas lenguas comenzaron ya hace bastante tiempo a hablarse aquí en América, y si ustedes recuerdan en el bloque 3, que vimos las culturas mesoamericanas, que vimos que se dividió en 3 periodos, el preclásico, el clásico y el posclásico, y empezamos con los olmecas y pasamos por varios grupos, por varias civilizaciones, de ahí siguieron los teotihuacanos, de ahí estuvieron hasta llegar, o sea, fueron los toltecas, los mexicas, etc. Pues todos estos grupos que iniciaron en ese tiempo y que estudiamos en historia, pues ya desde ahí se empezó a formar esas lenguas indígenas que todavía hasta la actualidad aquí permanecen. O sea, hay que pensar que si uno de ustedes viaja a otro estado de aquí de México, va pensando que va a hablar español. Nunca vamos pensando que podemos encontrarnos con personas en comunidades que están un poco a lo mejor de difícil acceso, donde todavía se hablen estas lenguas y que es algo que se debe preservar. Vamos a continuar y leer el poema que viene aquí de este autor. Ahí observen el dibujo, él es el autor de este poema. Dice así: Kin ok tlamatli noyolo, ni kaki incuictlahuac, cuicatl. A ver, lo voy a volver a empezar porque hasta para mí es difícil mencionarlo. Quin ok tlamatli noyolo, ni kaki incuicatl, nik ita ixotl, maca icuitlahui intlactlipac. En español, al fin lo siente mi corazón, oigo un canto, veo una flor, que jamás se marchiten en la tierra. Nezahualcóyotl. Y aquí está el autor. Vamos a la página 138. ¿Conoces algunas palabras en lengua indígena y poemas o adivinanzas en esta lengua? Comenten las palabras en lengua indígena que conocen y elaboren con ellas un glosario, un listado de palabras con su significado.
Esta actividad también ya la habíamos hecho, que ya les había pedido por adelantado, que investigaran palabras con su familia, si conocen palabras en lengua indígena. Revisa, por ejemplo, de dónde provienen las siguientes palabras: aguacate, mecate, chile, itacate, escuincle, cuate, ahuehuete, chocolate, chicle. Todas estas palabras se le conocen como indigenismos, y estos indigenismos provienen específicamente de una lengua indígena. No sé si ustedes ya identificaron, pero pueden investigarlo un poquito más metiéndose a internet para que vean qué lengua es. Vamos a continuar leyendo este poema, que también es del mismo autor, Nezahualcóyotl, y dice así: Tiasque, yewa soainuican, niquitoa o ninehuacoyotl uya, quix ocneli nemowa oaintlaltipac, iya uyaye, anochpatlaltipac, canasica yenican uawe, telca xalchihuitl noxamani, notehuicatl nintlalpani o, quetzali postequi yawi oyawe, anochipatlaltipac, Kanashika Yenikan Owaya. Traducción en español: Nos iremos, alegraos. Lo digo yo, Nezahualcóyotl. ¿Acaso en verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea metal precioso se hace pedazos, la pluma preciosa se rasga. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Nezahualcóyotl en Miguel León Portilla, traducción, Cantares Mexicanos, segunda parte. El poema anterior fue escrito por Nezahualcóyotl y traducido por Miguel León Portilla. Después de haberlo leído, comenten en equipos, en este caso ustedes mismos reflexionen de qué trata y qué significa la expresión. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? Si se fijan, los poemas de Nezahualcóyotl, pues era un filósofo de aquí de nuestra tierra. Y él pensaba y reflexionaba sobre el valor de la vida, del hombre o del ser humano y su relación con la naturaleza. Son poemas profundos, son poemas que todavía, si los lees, tienen un significado y un valor, aunque estemos ya en el 2021 y hayan pasado demasiados años. Es años antes de Cristo, bueno, en este caso con él fue en 1400, pero estamos hablando desde el 1400 cacho hasta ahorita 2021. Estamos hablando de muchísimo tiempo. Y para que vean que es algo que compartimos como humanidad. Vamos a leer el dato interesante. Nezahualcóyotl, 1402-1472, también conocido como el Rey Poeta, fue un gobernante que fomentó la cultura y las artes entre su pueblo. Fue autor de muchos de los cantos prehispánicos que conocemos hoy en día. Por cierto, en los billetes de 100 pesos, junto a la figura de Nezahualcóyotl, aparece un poema que le fue atribuido. ¿Lo has visto? Toma una lupa y encuéntralo. Esa actividad la pueden realizar. Si ahí en su casa alguien tiene un billete de 100, pídaselo, no para que lo gasten, obviamente, ni se los van a regalar, solamente para que lean el poema que ahí viene. Y ya como último y como actividad, aquí está un poema que yo investigué, que es uno de los poemas emblemáticos o muy, muy conocidos por Nezahualcóyotl y que ustedes también deben de conocer, pero obviamente en su lengua madre, que es la lengua náhuatl, en lengua indígena, y su traducción en español. Vamos a leerlo. Dice así: Nehuatl, nictlazotla, insensotl, icuicao. Nehuatl, nixtlazotla, insensotl, icuicao. Nehuatl, nixtlazotla, in xalchihuitl, itlapalis. Iwan in awimex xochimec, sano sensa noignihuitzin intlacal, nehuatl nitlazotla. Traducción en español: amo el canto del sensotle.
pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Nezahualcóyotl. Lo que sigue es que entren en internet o si tienen libros relacionados con poemas en lenguas indígenas, que la verdad es algo bastante complicado, casi no tenemos o no fomentamos este tipo de lecturas. Si se fijan en el libro de español lectura solamente viene una, que ya la leímos. Entonces, investiguen en internet, que es la fuente más fácil y una fuente, e investiguen también que sea una fuente confiable, un poema de este autor. Ya saben que después de este video tienen que observar el video de él, que es su biografía, y una vez visto ese video, en su libreta y usando internet, investiguen un poema de él, porque tiene bastantes, que esté en su lengua natal o su lengua madre, que es lengua náhuatl, y su traducción en español. Esa va a ser la actividad del día de hoy en español. Ya que lo terminen, le toman una fotografía y me mandan su evidencia. Muchas gracias por observar este video. Hasta la próxima.